Bueno, que está un poquito más. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una conferencia de la Universidad Popular. Por lo cual, yo personalmente y la Universidad Popular les agradecemos su presencia, nos anima a seguir insistiendo en esta campaña que llevamos de promoción de la cultura y la participación ciudadana. Marcos Mayorga es un amigo nuestro de hace años, ¿verdad? Es que yo no recuerdo cuando diste la conferencia sobre la historia de Sahara Español, lo que decíamos entonces Sahara Español. Una conferencia magnífica. En esa época todavía no grabábamos las conferencias y es una pena porque fue una ocasión excelente y ahora nos gustaría verla en internet, pero no se puede. Bien, y para esta tarde Marcos nos ha preparado una charla sobre un tema del que se suele hablar, no es una cosa absolutamente relevante. Pensábamos haberla programado para el curso pasado, pero bueno, no tenemos, digamos, el fetichismo de las fechas, porque si atrase la presentación de una conferencia sobre un tema de 6 meses o un año no pasa nada. Y bueno, pues yo no voy a dar la conferencia, así que no os molesto más. Muchísimas gracias, muchas gracias Marcos. Gracias. Y vamos a comenzar. Bueno, pues nada. Buenas tardes. En principio, quería deciros que os agradezco mucho, en principio al presidente de la Universidad Popular, Carmen de Michelena, por haber aceptado mi propuesta de impartir esta conferencia. Y desde luego a todos los que estáis aquí, que sois mis amigos, y que os agradezco que me estéis acompañando y arropando. Gracias. Bueno, antes de iniciar este discurso sobre don Miguel de Cervantes, he convenido hacer una síntesis del devenir histórico en las aguas y el área del Mediterráneo, hasta llegar al momento de ingreso de tan ilustre soldado español en el ejército. A lo largo del siglo XVI, por las aguas del Mare Nostrum, campaba por sus respetos la piratería berberisca. La navegación por ella era muy peligrosa, a causa del ataque de sus naves que partían sistemáticamente de África. Aquellos que se arriesgaban a hacer grandes travesías por mar abierto e incluso haciendo navegación de cabotaje, debían de ser protegidos si querían que las mercancías que transportaban en sus bodegas no cayeran en sus manos. Cuando reinaban los reyes católicos, una de sus principales políticas fue la formación de una gran flota con la que proteger las rutas del comercio del imperio y por ende a los navíos que partían y llegaban a los puertos de la península ibérica. Conseguir al mismo tiempo establecer puertos seguros en el estrecho, con los que lograron paulatinamente expulsar a los piratas que partían de ellos. Consideraron que habían de acabar con las patentes de corso de estos piratas que navegaban por estas aguas y llevar un control a cargo de la Marina. Se llevaron a cabo, por tanto, las siguientes acciones, unas con éxitos, otras adversas a nuestros intereses, y cronológicamente podríamos decir que fueron las siguientes. Durante el reinado de los Reyes Católicos, de 1479 en 1497 tuvo lugar la toma de Melilla. En 1505 tuvo lugar la toma de Mazalquivir.
y en 1506 la toma de Cazaza en las proximidades de Melilla. En 1508 tuvo lugar la toma del Peñón de La Gomera, o sea, el de Belén de La Gomera. En 1509, tras la conquista de Mazalquivir, se conquista Orán, donde se pusieron en libertad a muchos cristianos que fueron cautivos. En 1510 se tuvo lugar la conquista de Bujía y la toma de Trípoli. Trípoli, que está más abajo. Y así como la intervención sobre Gelbes, que esta intervención fue un fracaso. Durante el reinado de Carlos I, que en el periodo del 1516 al 56, tuvieron lugar en 1522 la pérdida del Peñón de Vélez. En 1535 se arrebató el Peñón de Vélez al turco Barbarroja y se liberaron muchos cristianos que allí estaban cautivos. En 1541, intento de la flota española de conquistar Argel, resultado un nuevo fracaso al dispersar nuestras naves un temporal. Durante el reinado de Felipe II, en 1558 tuvo lugar el fracaso de intentar la conquista de Mostaganem. Está a la izquierda de Argel, al oeste de Argel. Fracaso del intento de la toma de los Gelbes, y en 1670 Túnez, que cae en manos del virrey de Argel. Como consecuencia de estos largos años de luchas, de conquistas, de asaltos, éxitos y fracasos, se habían perdido por una y otra parte muchas vidas humanas. Habían perdido la vida muchos soldados y habían sido hechos prisioneros y cautivos. La inestabilidad en el Mediterráneo causada por el islamismo era preocupación principal para la cristiandad. Dicho esto, no es fácil y sí muy al contrario, harto difícil escudriñar en los recovecos que aún subsisten de la vida militar del más célebre soldado de cuantos juraron fidelidad a España, a su rey y a su bandera. Por conseguir algo sobre las unidades a las que se incorporaría Miguel de Cervantes, diremos que los tercios tuvieron un origen en la llamada Ordenanza de Génova de 1536, que en su tercer párrafo mencionó por primera vez la palabra tercio, unidad que vertebraba los ejércitos imperiales, aunque es posible que el origen de la infantería tuviera lugar 2 años antes, ya que durante los años en que reinó Carlos I de España, daba orden de reorganizar las compañías de la corona española y mantenía en Italia desde tiempos del Gran Capitán. Por otra parte, hay dudas del por qué se le dio el nombre de tercio. Parece que se hace referencia a aquellas unidades que estaban compuestas por 30.000 hombres, por 3.000 hombres, a que los hombres se repartían en 3 grupos. Un tercio que eran los piqueros, los que estaban armados con picas. Otro eran los escudados, se llaman los escudos, y un tercero que eran los ballesteros. Cada tercio estaba bajo el mando de un solo maestre de campo, nombrado directamente por el rey, que era capitán efectivo de la primera compañía de las 12 disponibles. Segundo en rango estaba el sargento mayor, que además era capitán de la segunda compañía. El resto de las compañías, cada una de 250 soldados, estaba a las órdenes de distintos capitanes. En estos tiempos, las unidades de los tercios carecían de lo que hoy entendemos como música militar. Realmente la música militar se introdujo en España, lo que hoy entendemos por música militar, en tiempos de Felipe V.
para acompañarlas en sus desplazamientos, tanto en orden de combate como en marchas logísticas. Tampoco existían las bandas como tal. No contaban con himno propiamente dicho. En el campo de batalla se caracterizaban por avanzar en silencio en dirección al enemigo, únicamente acompañados del sonido de los tambores y de los pífanos. El pífano, como sabéis todos, es una pequeña flauta, ahora es metálica, entonces era de caña, y que servían para marcar el ritmo de las tropas. El pífano acompañado del tambor eran lo que utilizaban, y normalmente no eran músicos militares como tal, sino que lo tocaban los niños que acompañaban a las unidades en sus marchas, y luego lo acogieron en lo que fue luego como ordenado por mediante decreto, ¿no? A menudo estos instrumentos eran tocados por niños que eran o los mozos de tambor. En el Quijote, todo esto, casi todos los conocimientos que tenemos de nuestro ilustre soldado vienen dados por sus escritos y por sus novelas ejemplares y demás. También en el capítulo 34 se mencionan estos instrumentos a raíz de por qué llevan estos pífanos y tambores. Decía la cita: a deshora se oyó el son tristísimo de un pífaro, le llaman pífaro entonces, y el de un ronco y destemplado tambor. Miguel, como cualquier otro joven mozo de su tiempo, residiendo en Madrid a la edad de 20 años, ansioso de medro y honra, aquella podemos iniciarla en el año 1569, aunque a ciencia cierta no sepamos la fecha exacta de la entrada de Cervantes en la milicia. Soñaba Miguel de Cervantes, cuando España estaba amenazada por el poder turco, que había conseguido cubrir sobre los españoles una borrasca de inquietudes, convertirse en verdadero cruzado de la cristiandad, y de ahí su afán de alistarse y sentar plaza de soldado en tan deseada y honorífica profesión soldadesca, algo que satisfacía plenamente las aspiraciones de aquella juventud. Ser soldado ayer como hoy era tanto como ser señor, caballero y por ende el mejor de los ciudadanos. Cervantes pasaría este año a Italia, al servicio del cardenal Giulio Acquaviva. Lo testimonia en su dedicatoria en la novela de la Galatea, cuando cita: oí muchas veces decir a vuestra ilustrísima el cardenal Acquaviva, siendo yo su camarero en Roma. Uno de los requisitos para entrar al servicio del rey en la clase de soldadesca era demostrar la limpieza de sangre, para lo cual era requisito indispensable el correspondiente certificado. He aquí el suyo dado que se dio en Madrid. Rodrigo de Cervantes, andante en corte, dijo que Miguel de Cervantes, mi hijo, y de doña Leonor de Cortinas, mi legítima mujer, estante en corte romana, le conviene probar e averiguar cómo es hijo legítimo mío, y de la dicha mi mujer, y que él ni yo, ni la dicha mi mujer, ni mis padres, ni abuelos, ni los de la dicha mi mujer hayan sido, ni somos moros, judíos, conversos, ni reconciliados por el santo oficio de la Inquisición, ni por otra ninguna justicia de caso de infamia. Antes han sido y somos muy buenos cristianos viejos, limpios de toda raíz. A vuestra majestad pido mande hacer información de los testigos que acerca de lo susodicho presentase, lo cual hecha me la mande dar por testimonio signado, interponiendo en ella su autoridad e decreto para que valga e haga fe en juicio y fuera de él pido justicia, y para ello
sigue el final del párrafo, firmado Rodrigo de Cervantes, Andrés de Ozaeta. Se presentó pues Cervantes ante la Junta de Reclutamiento dando sus datos personales que, si nos ceñimos al formulario al uso, debía rezar en primera página de su hoja de servicios: Miguel de Cervantes Saavedra, natural Alcalá de Henares, fecha de nacimiento 29 de septiembre de 1547, hijo de Rodrigo y doña Leonor, talla mediana, de porte y esbeltez en su figura, ojos alegres y garzos, azulados, pelo castaño, piel blanca y sonrosada, frente ancha y despejada, boca sellada con un rasgo de ironía, nariz aguileña, bien proporcionada y curvada. Y en este oficio quedó Cervantes, en el que se exigían, entre otras ordenanzas, que en sentado plaza quedó tenido por honrado, por lo cual debe tener cuidado en su honor, porque en él consiste toda perfección de este hábito de soldado. No sea hablador ni arrogante, y cuanto tuviere ocasión, ofenda de frente con la espada y no con la lengua, y a los compañeros por ningún camino ha de quebrar con ellos, sino tratarlos con toda llaneza, verdad y lealtad de hermanos. Hecha la afiliación, el periodo de recluta lo pasó en servicio de guarnición, aprendiendo de los veteranos a ser soldado, como paje de rodela, e encargado de llevar las armas del veterano, a los que estuvo adscrito. Así se ejecutó en el dominio y manejo de sus armas, de los movimientos tácticos y de las evoluciones precisas en el campo de batalla, y recibió la preparación física que incluía prácticas de salto, natación, equitación y juegos de pelota, porque, y dice una cita, preciso que el infante no caiga nunca en la ociosidad, para que así no caiga nunca en la pereza. Cuando se separó del cardenal Azcuaviva, no está muy claro si estuvo formando parte de la Guardia del Papa o como soldado español al servicio del Santo Padre Pío V. De cualquier modo, en esta situación permanecería aproximadamente 1 año y medio. Nos preguntamos, ¿fue testigo el soldado Cervantes de la toma de Nicosia por parte de las fuerzas otomanas? Parece que así debió de ser, formando parte de la fracasada expedición en auxilio de sus defensores. Sus propias palabras, plasmadas en su novela El amante liberal, dice: «Oh, lamentables ruinas de la desdichada Nicosia, apenas enjutas de la sangre de vuestros valerosos y mal afortunados defensores, expresa un dolor que solo siendo testigo aquel 9 de septiembre de 1570 sería posible». El 18 de octubre, la carta de Felipe II a Marco Antonio Colonna, manifestando su satisfacción porque en el pasado agosto se le hubieran reunido en Otranto las galeras de Andrea Doria, nos pone de manifiesto que Cervantes durante este tiempo siguió las banderas de Colonna. Cervantes se enorgullece de su capitán a la hora de su muerte en 1584, por haber seguido algunos años las vencedoras, sigue diciendo en su cita, banderas de aquel sol de la milicia, que ayer nos quitó el cielo delante de nuestros ojos. A causa del peligro que suponía en el Mediterráneo la cada vez más hegemonía del poder turco sobre sus aguas y por medio de su flota, el 20 de mayo de 1571 se ultimaba y se publicaba la Santa Liga contra él. La formaron el Papa Pío V,
la señoría de Venecia y el rey de España, y se nombraba generalísimo de todas las fuerzas reunidas a don Juan de Austria, hermano de Felipe II. Cervantes se incorpora a la expedición de don Juan de Austria como soldado distinguido, en compañía del afamado capitán nacido en Guadalajara, donde está el mausoleo de don Juan de Austria en el Escorial, nacido en Guadalajara, Diego de Urbina, que mandaba una de las del tercio de don Miguel de Moncada, en la cual se encontraba destinado aquel 7 de octubre de 1571. Desde hacía un año era soldado en ella campaña del capitano Diego de Urbina, ella era un anno Childeto Miguel de Cervantes, serviva en ella de esta compañía. Y dice una cita en italiano, y embarcando en la Marquesa, galera perteneciente a la de don Juan de Austria, a la de don Juan de Andrea Doria, cuyo capitán o comitre era Francesco Santipetri, se había hecho a la mar partiendo del puerto de Nápoles el 15 de septiembre. Durante la travesía en busca de la flota enemiga, Cervantes se enfermó, cosa que no era de extrañar, dado que la clase de viandas o privilegios que les llamaban de galeras, con las que se alimentaban aquellos soldados, bizcochos, es decir, no los bizcochos que conocemos ahora, ojalá los pudieran haber comido, sino bizcochos, es decir, una dura galleta agusanada, correosa, por la acción del mar que la hacía agria y la humedecía, bebiendo agua tibia, turbia y maloliente, comiendo carne de tasajos, tasajos que era una carne seca y salada, me parece. ¿No? ¿Tino? Puede ser. Y esa carne además era carne de macho cabrío, decían. Comían también un tocino muy rancio, de sabor muy amargo, tan amargos como los vaivenes que el pobre Cervantes sufría y todos aquellos soldados con las galeras en los envites. Dice una cita: estaba malo y con calentura, estaba debajo donde iban los galeotes, en las galeras, los que remaban, y le dijeron que pues estaba enfermo. Alguien le dijo, bajó a las bodegas y con calentura permaneciese allí abajo, ¿no? Bajo cubierta, probablemente por consejo del barbero cirujano, médico, respondiendo él con enojo. No, cabreado, ¿no? Dice: en todas las ocasiones que hasta hoy en día se ha ofrecido de guerra a su majestad y se me ha mandado, he servido muy bien como soldado, y ansí agora no haré menos aunque esté enfermo y con calentura. Más vale pelear en servicio de Dios y de su majestad y morir por ellos, que no bajarme socubierta y que el capitán le pusiese en la parte o lugar que fuese más peligroso, y que allí estaría o moriría peleando. La marquesa, la galera marquesa, que pasó en los últimos momentos a formar parte de las galeras de Agustín Barbarigo por táctica de combate, vino a situarse durante la batalla llamada de Lepanto en un sitio muy peligroso. Y tanto fue así que hasta el mismo capitán Santipetri perdió la vida, junto a más de 40 de sus hombres. Las circunstancias y el fragor de la batalla, y cuando aquella galera embistió a una de las embarcaciones turcas, trajo consigo que en la refriega
de disparos, defendiendo con arrojo el esquife situado al costado de estribor. El esquife esta es una galera de entonces. Normalmente aquí iban los galeotes que manejaban los remos, el puesto de mando, la popa, y normalmente las galeras de entonces tenían dos esquifes que es lo que podíamos llamar los barcos salvavidas hoy en día, ¿no? Eran uno que llevaban a babor en esta parte. Normalmente este que está en esta parte, que había aquí, este está un poco borrosa, pero bueno, aquí iba el esquife de babor, que normalmente iba tumbado boca abajo, iba atravesado. Y luego llevaban otro esquife en la parte de estribor, la parte contraria a esta, estribor, está la proa, y algunas galeras llevaban el esquife en el centro de la cubierta, aquí, con la parte de arriba descubierta, o bien la llevaban aquí o llevaban el esquife transversalmente o bien longitudinalmente en la parte de estribor. Para situarnos mejor donde subió Cervantes o donde luchó Cervantes en la galera de la Marquesa, hay autores que dicen que fue en la parte baja del mástil de la galera principal y otros dicen que fue en el estribor. En cualquier caso, él se incorporaría a uno de estos esquifes. Las circunstancias y el fragor de la batalla, y cuando aquella galera embistió a una de las embarcaciones turcas, trajo consigo que en la refriega de disparos, defendiendo con arrojo el esquife situado al costado de estribor, es decir, en la parte contraria a la que vemos aquí, sobre cubierta y asentado sobre calzos, en compañía de 12 arcabuceros que la acompañaban en esta posición, y recibirá Cervantes 2 disparos de arcabuz en el pecho y otro más en la mano izquierda. Y dice otra de las citas: y peleó como valiente soldado en la dicha batalla en el lugar del esquife, como un capitán lo mandó, y le dio orden con otros soldados. Y acabada la batalla, como el señor don Juan supo y entendió cuán bien le había hecho y peleado el dicho Miguel de Cervantes, le acrecentó y le dio 4 ducados más de ventaja. La victoria sobre los turcos en Lepanto, en contra de lo que pudiera parecer, no llevó consigo la desaparición definitiva de ataques esporádicos de los berberiscos sobre las naves cristianas. La aparición de piratas cayendo sobre naves que navegaban por las costas francesas, italianas y españolas continuaban. Las naves berberiscas salían sistemáticamente de la ciudad de Argel. Bueno, esta diapositiva que estáis viendo es la misma, es como si un clon de esos, como le llaman, ¿no? Eso es, me lo viera de arriba. Entonces ahí estáis viendo precisamente el esquife de estribor, y este es el esquife de babor. No, perdón, me estoy confundiendo. Este es el de babor, esta es la parte de babor que se ha atravesado, y este es el de estribor. Los dos. Las naves berberiscas salían sistemáticamente de la ciudad de Argel, que se había convertido en un refugio inexpugnable de los piratas islámicos, estableciéndose como un centro comercial que se sustentaba con esclavos, soldados prisioneros, mercancías robadas y lugar donde se cerraban los tratos
para la liberación de los cautivos. Miguel de Cervantes, a bordo de una de las naves de la escuadra vencedora de Lepanto, el 30 de octubre de 1571, llegaba a Mesina. Trasladado al hospital de la ciudad, el soldado Cervantes se recuperaría tanto de sus calenturas malignas como de las heridas, y poco a poco fueron los medicamentos devolviéndole la salud. Juan de Austria, cuando visitaba a sus soldados heridos en batalla, se detuvo ante el lecho de Miguel de Cervantes y probablemente después de que su capitán Diego de Urbina le relatase su hazaña, dedicó unos momentos a confortar a sus soldados, y concretamente a Miguel de Cervantes, y dirigirle palabras de consuelo. Una vez recuperados, se incorporaría a su compañía de Urbina, que a la sazón se encontraba invernando en Rijols, en la Calabria. En el cuaderno de gastos secretos y extraordinarios de don Juan de Austria hay una partida del tesorero general de la Armada en la que consta que en Mesina, el 23 de enero de 1572, se dio recaudo formal de la libranza de 20 ducados al soldado Miguel de Cervantes. Del mismo modo, con fecha 17 de marzo del mismo año y a favor de las personas beneméritas de la batalla del 7 de octubre del 71, le fueron librados 22 escudos. El orgullo de haber recibido aquellas heridas de las que se vanaglorió durante toda su vida, y sobre todo de la secuela quedada en su mano izquierda, no pudo mejor quedar expresada de su propia pluma y con el mayor entusiasmo como en su epístola a Mateo Vázquez, que decía: con alta voz de vencedora nuestra, rompiendo el aire claro el son mostraba, ser vencedora la cristiana nuestra. A esta dulce sazón yo triste estaba, con una mano en la espada asida y sangre en la otra derramaba. El pecho mío de profunda herida sentía llegado, y la siniestra mano estaba con 1000 partes ya rota. Y de nuevo, dado su arrojo y audacia, aunque con la discapacidad que le suponía aquella mano izquierda, fruto de la herida recibida, volvería con su compañía a Mesina, situada, solicitando al año siguiente, con fecha 29 de abril, la incorporación a la compañía de Miguel Ponce de León, unidad que estaba integrada en el tercio de Lope de Figueroa, participando en varias campañas. Testimonio es una orden a los oficiales de cuenta y razón de la Armada, y dice la cita, para que se asienten en sus libros de cargo a Miguel de Cervantes 3 escudos de ventaja al mes en el tercio de Lope de Figueroa y compañía que le señalaren, al parecer la de don Manuel Ponce de León. El 6 de julio sale de Mesina para Corfú la escuadra de la Liga bajo el mando supremo de Marco Antonio Colonna. A proseguir la guerra contra los turcos. Llevaba Colonna 18 galeras españolas, y en el mismo mes se le unieron en el cabo de Santa María otras 4 desprendidas de las galeras de Nápoles que mandaba el marqués de Santa Cruz. En una de ellas iba Cervantes, según indica el mismo en la novela del cautivo del Quijote. Al asegurar que tomó parte en estas expediciones, en agosto llega a Corfú, interviniendo en su conquista. De Nápoles a Corfú, sur de Italia, a proseguir la guerra contra los turcos. Llevaba Colonna, así como en la de Navarino y Modón. El Modón, de ahí Corfú después partiría hacia Navarino, al oeste de Grecia, y Modón.
A la captura de la galera La Presa, llevada a cabo por el Marqués de Santa Cruz, hecho ocurrido el 7 de octubre, parece haber también concurrido el soldado Cervantes, a juzgar por el calor con que se expresa sobre este hecho en el episodio del cautivo, en el Quijote. Y dice: halléme el segundo año, que fue el de 72, en Navarino, bogando en la capitana de los Tres Fanales. Vi Tres Fanales, las galeras capitanas en la popa llevaban 10 tres fanas, que eran 3 farolas, para distinguirlas de las demás. Eran las naves capitanas, y entonces la veían perfectamente el despliegue y el sitio el lugar donde iba el mando de todas ellas. Y noté la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesa. En efecto, el Uchaldi, que recogió a Madón, que es una isla que está junto a Navarino, que es la que hemos dicho que había participado en esta expedición. A primeros del año de 1573, el soldado Cervantes se encontraba en Nápoles, bueno, en el oeste de Italia. Dice: en dicho día se ordenó a los oficiales de la Armada que libren a Miguel de Cervantes, soldado de la compañía de don Manuel Ponce de León, 10 escudos a buena cuenta de lo que se le debe. Se conoce que no se lo pagaban a tiempo, y el tío dijo: a ver que si me pagáis de una vez, porque ya está bien. Y el 6 de marzo se ordenó a los mismos que libren a Miguel de Cervantes, soldado de don Manuel Ponce de León, 20 escudos que pretende se le deben. O sea que, constando ser así, se le den los recaudos necesarios para la cobranza de ellos. Del puerto de Nápoles salió el 1 de agosto con la mayor parte de la flota y la infantería italiana y española. Entre esta embarcó la compañía de Ponce de León, con el soldado Cervantes, rumbo a Mesina, Trapani y Palermo, que lo encontramos en la isla de Sicilia. Y después dice: el 24 de septiembre, una vez reunida la expedición contra Túnez, sale de Palermo al mando de don Juan de Austria. En sus galeras iban 20.000 soldados, el tercio de Lope de Figueroa, al cual pertenecía Cervantes. Llegando a Túnez a principios de octubre, se tomó la ciudad, y al cabo de un mes se volvería a Palermo. El soldado Miguel de Cervantes desde luego asistió a esta expedición, como él mismo dice en sus memoriales y en el de su padre en 1578. De Palermo pasaron las compañías del tercio de Lope de Figueroa a la isla de Cerdeña. Y ya en 1574 a Génova, para apaciguar las perturbaciones de esta república. Se ordenaba en febrero y en marzo a los oficiales de la Armada que se librasen 30 escudos por una parte y 30 escudos por otra que se le debían. Después de la excursión a Génova, volvió Cervantes a Nápoles con el tercio de Lope de Figueroa, que salía antes de un mes para socorrer la Goleta, que era el puerto de Túnez, aunque sin resultados, regresando a Nápoles en octubre. El 15 de noviembre residía en Palermo. Lo atestigua también un libramiento a favor de 25 escudos de a 10 reales castellanos, los cuales le mandó pagar a buena cuenta de lo que se le debía también el señor duque de Sesa, fecha, dice, en Palermo del 15 de noviembre de 1574. Muy poco después volvería a Nápoles. Durante estos años de 1573 y 1574
los periodos entre combates los pasaría en los cuarteles de invierno de Mesina, Sicilia, Palermo, Nápoles, siendo considerado Miguel de Cervantes ya entonces un soldado aventajado. Se propuso entonces conseguir en una situación social y económica más elevada dentro de la milicia, mediante su promoción, para lo cual obtuvo 2 cartas de recomendación ante Felipe II y firmadas por Juan de Austria y por el virrey de Nápoles, en las que se certificaba su valiente actuación en la batalla de Lepanto. El 20 de septiembre sale de Nápoles Cervantes para España, embarcando en la galera El Sol, perteneciente a la escuadrilla que mandaba don Sancho de Leiva. Sin embargo, la entrada en combate de las 3 naves ante el ataque, las 3 naves que formaban esa expedición, esa flotilla, en el momento que costeaban la costa de Provenza, y ya casi cuando se avistaba Marsella, hizo que el Sol, que iba más adelantada, quedara aislada de la flotilla. Aquel 26 de septiembre, cayendo en manos de los piratas berberiscos que navegaban por estas aguas, siendo apresado Cervantes junto a su hermano Rodrigo y conducidos como prisioneros del berber y corsario Arnaute Mami y llevados a Argel. Llevaba consigo Cervantes expresivas cartas, como hemos dicho, de recomendación para el rey de su hermano don Juan, pidiéndole le concediese una compañía de las que se formasen para Italia, por ser hombre de mérito. Otra del duque de Sesa, que también hemos hablado de él, don Carlos de Aragón, virrey de Sicilia, en la que escribía a Felipe II abogando por el valeroso soldado de Lepanto, cartas que le fueron incautadas, por las cuales se fijó su rescate en algo más de lo que se solicitaba por la mayoría de los prisioneros, de 500 escudos de oro. Por causa de las causas, creyeron que era muy rico y por eso le pedían ese rescate. Eran rescates pactados, expresivas cartas, aunque con ventaja para los raptores. Como norma general, el proceso se iniciaba por medio de un primer contacto con la familia del cautivo, que llevaba a cabo por uno de los liberados con anterioridad, por medio de moriscos afincados en España o mercaderes comprados por los islamistas que certificaban que su familiar efectivamente estaba prisionero en Argel, al mismo tiempo que le comunicaban cuáles debían de ser los pasos a seguir para su liberación. Los argelinos, naturalmente, tenían sus preferencias de rescate. Eran los cautivos más pudientes de los que podían sacar más beneficios. Es decir, jerarcas del clero, judíos ricos, mercaderes importantes, miembros de familias acomodadas y soldados de fortunas, como sucedía con Miguel de Cervantes, al que así creyeron al interceptársele las cartas que llevaba consigo. No solamente era pagadero el rescate por medio de dinero, pues a veces se llevaba a cabo un intercambio de prisioneros. Servían de intermediarios principalmente los miembros de la orden de los trinitarios y mercedarios, de cofradías, fundaciones o tripulaciones de navíos mercantiles que con frecuencia atracaban en el puerto de Argel. Es obvio que para los menos pudientes la libertad la veían más lejana. Los cautivos de estas características, que eran los más, pasaban muchos años sometidos en los baños de Argel, que baños de Argel no eran otra cosa que cárceles inmundas, y los tenían allí como esclavos, como galeotes en sus naves, o peor, encerrados en prisiones y hacinados.
Entre ellos se producían muchas enfermedades y muertes, bien por esas circunstancias a las que había que añadir los producidos en los encuentros bélicos, un motivo más de los islamistas para incrementar sus ataques y reponer las bajas habidas con nuevas capturas. Pues bien, vendido Cervantes como esclavo, quedó sometido a sus compradores, Dalí Mami y al rey Hazán, con la potestad estos de disponer de su vida y de su muerte. Encerrado en aquellas cuevas inmundas de Argel, cargado de cadenas, sometido a trabajos forzados, y mientras sus compañeros de cautiverio solamente podían pensar en su libertad si pagaban por sus rescates, el indómito Cervantes, cumpliendo con el primer artículo de un soldado cuando cae prisionero del enemigo, que es pensar en su fuga, lo intentaría a lo largo de los años de su cautiverio por 4 veces seguidas. Por primera vez, a mediados de 1576, dado su audacia y arrojo, nuestro ilustre soldado, en compañía de su hermano Rodrigo, consiguió sobornar a un soldado argelino para que le guiase por tierra hasta Orán, que distaba 400 kilómetros. A su huida se le habían agregado soldados cautivos de la goleta, pero cuando en ello estaban, el sobornado los abandonó, quedando truncada la operación, siendo de nuevo conducido a Argel, donde ante el rey se constituyó como principal instigador del intento. En 1577 lo intentó de nuevo mediante el rescate pactado con su familia, por el que se exigía una cierta cantidad de dinero y que los bepericos consideraron después que era insuficiente, por lo que nuestro insigne soldado, haciendo gala de su nobleza y gallardía, renunciaría en favor de su hermano Rodrigo, consiguiendo su liberación, quedando naturalmente seguiría como esclavo. Pero en su mente estaba la idea de fugarse de nuevo a cualquier precio, y no cejaba en su empeño, por lo que antes de que partiera la expedición de rescate hacia la península, pudo contactar con ellos a fin de que se le facilitara una galera con la que huir, en unión de otros cautivos. Huyó de Argel en aquella compañía y se refugiaron en una cueva mientras esperaban. Aquí tenéis una diapositiva de lo que ideal de lo que eran los baños de Argel, mientras esperaban la llegada de aquella galera, a donde le habían dirigido un cristiano. La fatalidad hizo que este colaborador fuese de nuevo un traidor. Descubierta la galera antes de llegar a recoger a los refugiados en la cueva, se fue al traste dicho intento. El rey de Argel, Hazán, le condenó entonces a recibir 1000 palos, hecho que por arte de Birlibirloque y de la predisposición y valentía de Cervantes no sufrió al hacerse de nuevo responsable único de la intentona. Iban 3. Debido a su constancia y voluntad de vencer, la tercera vez lo intentaría de nuevo en 1578, enviando un emisario al general de Orán, Martín de Córdoba, cristiano, y a fin de que le enviase un espía o varios para que le facilitasen la huida. Fue otro fracaso al ser aquel interceptado. En 1579 fue el último intento. Tras convencer a un mercader valenciano, el plan llegó a oídos del rey de Argel, Hazán Bajá, por uno de los prisioneros conocedor de los proyectos de fuga de Cervantes, que buscaba ser recompensado. Acusado Miguel de Cervantes de urdir el nuevo plan de fuga, se erigió como único responsable. En esta ocasión, y viendo la persistencia de este soldado, decidió Hazán trasladarlo a Constantinopla, al extremo oriental del Mediterráneo. Fue precisamente la orden de los trinitarios cuando, mediante una campaña de redención de cautivos
llevaría a la liberación definitiva de este insigne militar. La orden, tras obtener el permiso de Felipe II, pone en marcha la campaña mediante la recogida de fondos para obtener los rescates. Unos fondos a los que unieron las cantidades aportadas por la madre de Miguel de Cervantes, como el de por su hermana Mandrea. La expedición se trasladó a Argel y se presentó ante el rey Hazán, que después de estudiar las propuestas consintió en que fuese liberado. Fue uno de los últimos cautivos en ser rescatado. Dice la cita: en la ciudad de Argel, a 19 días del mes de septiembre de 1580, en presencia de mí el dicho notario, Fray Juan Gil, redentor susodicho, rescató a Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares, de edad de 31 años, hijo de Rodrigo de Cervantes y de doña Leonor de Cortinas, vecino de la Villa de Madrid, mediano de cuerpo, bien embarbado, estropeado del brazo y mano izquierda, cautivo en la galera del Sol, yendo de Nápoles a España, donde estuvo mucho tiempo en servicio de su majestad. Perdióse a 26 de septiembre del año de 1575, estaba en poder de Hazán Basá, rey, y costó su rescate 500 ducados de oro de España. El 24 de octubre embarca en Argel y en noviembre llegaba a Denia, para luego trasladarse a Valencia. Ya en Madrid partió de nuevo el 21 de mayo de 1581 a Orán, con el fin de cumplir una misión reservada por encargo del rey Felipe II y de la que se tiene vagas referencias. Estaba ya de vuelta el 26 de junio en Cartagena, donde presentó real cédula por otros 50 ducados, librados a cargo de Juan Fernández de Espinosa, pagador de las armadas que se le entregaron. Tanto Miguel como su hermano Rodrigo pasaron a prestar sus servicios a Portugal y a las Islas Terceras. Él mismo afirma: Señor Miguel de Cervantes Saavedra dice que ha servido a vuestra majestad muchos años en las jornadas de mar y tierra, y después de librados fueron a servir a vuestra majestad en el reino de Portugal y a las Terceras con el marqués de Santa Cruz, y ahora, al presente, Miguel de Cervantes fue el que trajo las cartas y avisos del alcalde de Mastagán y fue a Orán, por orden de vuestra majestad, y después ha asistido sirviendo en Sevilla, en negocios de la Armada, por orden de don Antonio Guevara. Se consumía en julio del año 1581, con ocasión de la segunda victoria en la expedición del marqués de Santa Cruz a las Islas Azores, la vida militar de la que tenemos conocimiento hasta este momento del ilustre soldado. Hace 400 años fallecía el 22 de abril de 1616 a los 68 años y, según su propio deseo, fue enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, agradecido por haber sido esta orden de los Trinitarios, por medio del fraile Juan Gil, el que después de 5 años y medio de cautiverio le devolviera a la libertad cuando él y su hermano se encontraban cautivos en Argel. Con tan honrosa hoja de servicios, nos dice Armiñán en su obra Hoja de Servicios, que es lamentable que, como tantos valerosos españoles anónimos de las batallas, no se viera recompensado, a pesar incluso de los testimonios de los alféreces Santiesteban y Castañeda, que dieron constancia como testigos presenciales del comportamiento valeroso de Cervantes ante el enemigo. Del más glorioso soldado, paladín de la lealtad, ejemplo de caballerosidad, de cumplimiento del deber, espíritu de sacrificio, hoy conocido en el mundo entero, aunque mucho el pozo es
aunque es mucho el pozo dejado con su espíritu a los jóvenes españoles por generaciones. Hubiera merecido en su tiempo propuestas acordes a las de un héroe, para que pudiera haber ostentado en su pecho como soldado las honras propias de aquella universalmente conocida hazaña. Cervantes, estamos viendo un óleo hecho recientemente. Cervantes se nos presenta en este cuadro casi sin armadura, con el jubón abierto debido a que venía directo de la enfermería. En ella se ve la tez lívida debido a las calenturas. El jubón, bueno, todos ya sabéis que el jubón es lo que está, lo que tiene en el pecho, ¿no? En la parte abierto, en el pecho. Encima de eso iba la armadura. Es posible que el papel de Cervantes en el esquife fuera, según algunos autores, de ayudar a los arcabuceros a recargar, a que estuviera tirando de allí piñas de fuego, es decir, unos tarros de cerámica, de arcilla, llenos de aceite, material combustible, que se tiraban al enemigo con una mecha o trapo encendido, una especie de cóctel molotov. Durante el combate en aquellas aguas del Golfo de Corintio, y de Lepanto, si vemos donde fue bueno, aquí vale. Donde tuvo lugar la batalla de Lepanto fue precisamente en este sitio, ahí, al oeste del Peloponeso, en Grecia, en el Golfo del Lepanto, más en el Golfo del Lepanto, en la punta oeste del Peloponeso, de esa península, y que formaba parte del Golfo de Corintio, que el Golfo de Corintio es esta parte, esta zona de aquí, que ya daba lugar al mar abierto. En aquellas aguas del Golfo de Corintio, en las galeras, los arcabuceros se situaban en el esquife para poder disparar al enemigo desde una posición más elevada. Pero teniendo en cuenta que Cervantes en aquella ocasión actuó como un soldado bisoño, pues parece ser que él no utilizó los arcabuces, porque no era todavía un soldado aventajado, y los soldados aventajados eran los únicos que podían llevar arcabuces. Desde luego también eran aquellos que luchaban en el esquife el lugar más peligroso, eran carne de cañón realmente. Siguiendo con el tema del óleo, que es un óleo de Augusto Ferrer, vaya, ahí está, dice, viste a la moda de un soldado de la época, con colores alegres, acuchillados, y unos greguescos altos. Los greguescos era la parte de abajo, ¿no? Los greguescos son los pantalones, ¿no? Pues si no conocen los pantalones, estos pantalones, son los greguescos. Llevaba un cuerno de pólvora en el cinto. Esto nos suscita dudas de que si es que lleva arcabuz o no, porque o era el que le encargó de alimentar los arcabuces de sus compañeros. Dejando sobre si lo disparó, o sea, si disparaban o no los arcabuces. Su autor es el pintor Ferrer Dalmau,
y nos hace imaginar a Cervantes en su juventud en una actitud firme y en pie tras su primera herida de los 2 disparos de arcabuz que recibió en el pecho y uno en la mano izquierda que quedaría inútil. Terminó el combate con la espada en la mano. La empuña cerrando los dedos sobre el recazo, dando fe de su pasión por la práctica de la esgrima. El conjunto representa amigos y enemigos que han vivido para ver la victoria de la Santa Liga. El esquife lo vemos ahí destrozado. El esquife lo vemos ahí destrozado, el esquife que se ha caído de sus calzas, y tiene ahí, pues eso, de haber sufrido la batalla, ¿no? Ahí hay también en la balastrada esta hay un corte, como si fueran habiendo pegado un espadazo, en fin. Por último, diremos que el día 28 de noviembre del año pasado, mediante un acto celebrado en la Escuela de Guerra en Madrid, cuyo colofón fue la interpretación del himno nacional, fue nombrado Cervantes primer asociado de honor de la Asociación Española de Militares Escritores, a la que tengo el honor de ser miembro de esta asociación, siendo como él coronel honorífico del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, un honor y distinción extraordinaria para el Benemérito Cuerpo, considerado como el más ilustre mutilado, glorioso e inmortal genio de las letras españolas, herido en el combate naval de Lepanto y cuyo retrato o escultura ocupa y ocupará puesto preeminente en las dependencias de esta misma asociación. Aquí acabó y muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Ahora podemos hacer algunas preguntas. Me podéis hacer algunas preguntas que no sean difíciles, y que a ver si ahora la vamos a liar al final. Enrique, a ver, decidme alguna cosa. A ver, ¿en qué año fue? Uy, ¿no ves? Ya, a ver esa pregunta del año que ya me estáis liando. No me estáis liando, no me hagáis cosas de años porque yo soy un desastre para eso, vamos. Hombre, vos Yo lo que quería preguntar es que, a ver, ¿en qué año fue cuando perdió el brazo izquierdo? ¿El de Cervantes? No, el brazo izquierdo no lo perdió. Fue precisamente en el año de la batalla de Lepanto, ¿entiendes? Sí, pero ¿en qué año fue? Hombre, ahora lo tengo que volver a repetir. ¿No has escuchado el año o qué? ¿Te das cuenta? Ahora, me han metido en un lío, vos, en el 78. 1578 parece que fue. Pero que no perdió el brazo. O sea, él tuvo una lesión en el brazo, pero el brazo es como si estuviera inutilizado, ¿no? Es como si hubiera dado un ictus o algo así, se quedó ahí y no podía escribir, claro, con el brazo izquierdo. Bueno, le quedó el derecho y hizo lo que hizo. Vos, luego hablaremos, Más cosas. Venga, Valdés, venga, dime. ¿A cuánto podría equivaler esas cantidades? 500 ducados de oro. Sí. Más o menos. Pues fíjate, que podías haberme preguntado por el correo electrónico, te hubiera hecho la equivalencia en la esta y cuando llega a casa te mando un email y te lo digo. ¿Vale? Mucho dinero. Hombre, fíjate, 500 eran mucho dinero. Lo consideraban por eso lo consideraban que su familia era rica. Era una de las cuestiones que precisamente fue uno de los últimos cautivos porque les costó mucho dinero a la familia reunir esa cantidad.
Sí, era mucho dinero entonces, de oro pues no me... Pero de todas maneras te lo mandaré por correo, eso está claro. Gracias. Con tu permiso, Marcos, primero muchas gracias por la conferencia. En relación con esa pregunta, hay una forma de calcularlo más o menos, muy inexacta por supuesto. Un escudo era 400 maravedíes y la capacidad adquisitiva de un maravedí de esa época es aproximadamente la de un euro ahora. Es decir, que cuando hablaban de, me parece, de 22 escudos, no sé qué, eran unos 24 escudos. Pero bueno, luego el escudo es otra cosa. Pues ya aprovecho que tengo el micrófono. ¿Hay alguna constancia histórica de qué estudios podía tener Cervantes antes de ingresar en la milicia? Porque con esa vida de aventuras no tendría mucho tiempo de eso, sin embargo luego es capaz de hacer lo que hizo, ¿no? De escribir lo que escribió. Sí. Y además el hecho de que efectivamente su familia pudiera dar un rescate importante, un rescate fuerte, hace suponer que era una familia bastante acomodada y que por lo tanto le podría haber dado ciertos estudios y tal. ¿Hay constancia histórica de qué estudios tenía? ¿Tenía estudios universitarios? Constancia histórica, yo no lo he leído. Yo he leído la Armiñán, la obra de Armiñán, que yo creo que es la más extensa que hay sobre esta materia, y de luego tuvo que tener estudios porque él creo que se dedicaba a recaudador en algunos aspectos, y entonces para eso sí se requerían unos estudios. Los estudios debía tener. Y luego en aquella época el ingresar en los tercios verdaderamente no estaba, todo el mundo no podía ingresar en estos, porque eran fuerzas especiales y que requerían tener unos antecedentes familiares como el ser limpio de, como ya te he leído, limpio de sangre, limpio de ser cristiano, familia de cristianos viejos, y normalmente esta gente tenían estudios, la nobleza media tenían estudios, como tú sabes perfectamente, ¿entiendes? Pero vamos, que creo, afirmar, no hay ni constancia de que fuera doctor en tal o licenciado en tal, yo no lo he leído, puede ser, pero creo suponer que sí que tenía estudios, tenía que tener desde luego. Más cosas. Sí, bueno, gracias Marco por la conferencia. Como tengo ahora reciente el tema de Cervantes... por eso eres peligroso, porque te sabes muchas cosas. Solamente, si no voy a hacer ninguna pregunta. Ah, vale. Solamente por aclarar la pregunta que han hecho antes, referente a la deuda, vamos, al pago que tenía que hacer la familia por el rescate de Cervantes, que eran unos 500 ducados. Sí. Pero eso equivalía a unos 30.000 euros actuales. Un ducado de la época pues eran unos 375 maravedíes y 100 maravedíes era lo que ganaba un maestro albañil de la época, ¿no? Bueno, como unos 30.000 euros actuales. Solamente esa aclaración. Bueno, entonces, según lo que me estás diciendo, puede ser precisamente, y contestando a la pregunta de Enrique, precisamente a lo mejor si un artesano ganaba 100 ducados, no, 100 maravedíes. 100 maravedíes, perdón. Sí. Vale, bueno. O sea, algo así como una tercera y una cuarta parte de un ducado. Al día. Sí. Vale, muy bien. Bueno, solamente comentar que lo de conocemos al nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, realmente su nombre era, el segundo apellido lógicamente era el de la madre, Leonor de Cortina. Él se puso lo de Saavedra o Sayavedra, que significa en árabe el tullido, ¿no? Es como el apodo que tuvo él en la estancia como cautivo en Argel. Y nada, nada más. Bueno, es muy curioso que realmente no sufriese ningún castigo en Cervantes por las 4 fugas que hizo, ¿no? Porque, pues mira, eso es precisamente porque yo me imagino que a raíz de lo que he leído y de estas circunstancias de que os he hablado sobre las distintas fugas que hizo, pues a mí me da la impresión de que Cervantes era un tío muy aguerrido y muy hecho para adelante. Y entonces normalmente
la gente que sabe y que noble y esas cosas, sabe muy bien quién es noble y aguerrido y echado para adelante y se enfrenta noblemente a las cosas. Y entonces yo me imagino que Cervantes era un tío de esa calaña, ¿entiendes? Y yo creo que el rey Azán y esta gente, como le vieron tan aguerrido y tan audaz, dijeron, este tío hay que respetarlo. Quizás esa razón por la que no le dieron los 1000 palos que le ofrecieron. Porque claro, ¿entiendes? Yo creo que ahí... El castigo muy habitual era para los que se jugaban era la muerte por empalamiento, ¿no? O sea que es que fíjate fíjate tú a lo que en aquella época, de dureza, a lo que ¿entiendes? Se enfrentaba a él, ¿entiendes? Ante el enemigo. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Que era un tío con 2 pares de peras, ¿entiendes? Pero luego se ve que el rey Hassan Basá de Argel le valoró mucho más que Felipe II. Bueno. Que Felipe II le trató fatal. Bueno. Creía que me ibas a preguntar. Digo, gente viene lanzado, digo, de veras tú. Bueno. ¿Más cosas? Pregúntame alguna más. ¿Alguna cosa que os pueda contestar? Porque ya, yo con eso... Cervantes da para... Claro, exactamente. Y de hecho se han escrito tantísimos libros, tantos estudios. Yo no soy por inclinación y por formación, yo no tengo una formación literaria, pero tengo que reconocer que lo poco que he leído, ¿verdad? Al leer Quijote, es un libro transformador. Quijote no es lo que uno se espera. Y sobre todo, si uno lee el Quijote de los 65 para arriba, y es más que un libro, es el libro de los libros. Por eso, la gente mayor tenemos que animar a los chicos, a los chavales. Y la razón que hay que dar es que es divertidísimo. Todos hemos oído hablar hemos visto a Fernando Fernández Gómez, que era un hombre un poco áspero, ¿verdad? Y él decía, él leía el Quijote, había leído el Quijote, porque es divertidísimo. Y no se equivocaba. Bueno, pues perdona, eso era... Marcos, te voy a hacer entrega de un humilde... perdona. Recuerdo. Muy bien, qué bien. Muchas gracias. No sé si antes os dábamos también un diploma. Sí, ya me hice la otra vez también. Pues, pero esto es mucho más bonito. Hombre, es que vamos progresando poquito a poco. Muestra a tus amigos. Ok. Muy bien, está muy bien.